Bueno, está el economista Nicanor Moscoso, él es ecuatoriano, pero fue presidente del Tribunal Supremo Electoral en el Ecuador, es presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA. Está en Venezuela. Nicanor, buenos días. ¿Sí me escuchas, Nicanor? Sí, muy bien, Jimmy, buenos días. Muchas gracias por Gracias. la oportunidad de compartir con los ecuatorianos y el mundo, porque hoy cualquiera podría ver en el planeta estos programas. Así es. Nicanor, para estar pues en el adecuado contexto, el CELA, ¿a qué funcionarios o exfuncionarios reúne en su seno? Mire, el CELA fue fundado en el año 2005. Yo fui uno de los idearios de esta organización y estamos conformados por alrededor de 50 expresidentes, exvicepresidentes y magistrados de organismos electorales de América Latina. Hemos asistido aproximadamente a 140 elecciones en toda Latinoamérica, desde Argentina hasta México, y últimamente incluso fuimos invitados a las elecciones en Rusia. Aquí estamos ahora 12 magistrados de los diferentes países, de Perú, de Bolivia, de El Salvador, de Colombia, de República Dominicana, y estamos 2 del Ecuador. Y estamos acá pues acompañando a estas elecciones, no solamente esta semana, sino que hemos venido a las auditorías que hacen al proceso electoral. A ver, Nicanor, para entender mejor el proceso, ¿hubo delegaciones a las que se les permitió el acceso a Venezuela porque tenemos entendido que habían sido acreditadas? ¿Por qué el gobierno de Venezuela impidió el acceso de otros expresidentes, asambleístas, exvicepresidentes que también tuvieron la intención de ingresar a Venezuela? Mira, el Consejo Nacional Electoral acredita a los observadores, a los veedores, lo llama acá, veedores electorales. Ya. En eso estamos alrededor de 180 veedores internacionales de aproximadamente unos 40, 50 países de toda América Latina. Aparte de eso, los partidos políticos pueden solicitar que les inviten, como ya ellos son acompañantes que no intervienen en el proceso electoral, como sí lo hacemos nosotros los veedores, pero que vienen a acompañar al pueblo venezolano en este caso, y son invitados a través de los partidos políticos, de las organizaciones políticas. Entonces, lo que sucedió con los expresidentes es que ellos nunca solicitaron ser acompañantes. Y quien los invitaba no es una organización política, es una agrupación que no reconocida, y ellos no se hicieron invitar por alguien reconocido que a ese caso sí lo hubiese entendido la Cancillería que aprobar. Aparte que también seamos realistas, los expresidentes que no dejaron ingresar corresponden a un grupo tremendamente opositor del presidente Maduro y del gobierno de Maduro, histórico, que no se han pronunciado ahora. Se han pronunciado, por ejemplo, y nosotros vimos ahí a una diputada de España que al abordar el avión hizo una arenga diciendo, vamos, que entre otras palabras, vamos a Venezuela a rescatar a ese país del dictador porque tenemos que apoyar a ese pueblo valiente que va a salir. O sea, ese no es un acompañante. Entonces, cualquiera no lo va a dejar entrar, cualquier país no lo va a dejar entrar. Nosotros en nuestro Ecuador acabamos de expulsar a una niña, podremos decirlo nosotros los mayores, una señorita de menos de 35 años de edad, que vivía 20 años en el Ecuador, y porque creíamos que podía ser que afectara a la seguridad del país, la expulsamos después de haber vivido 20 años. O sea, pero nos llama la atención que no dejen entrar a unos expresidentes que vienen a hacer lo que no, discúlpeme la expresión, que vienen a hacer relajo, que vienen precisamente a dañar el ambiente electoral que se estaba viviendo. Ya, a ver, Nicanor, ¿cuál es el proceso o el acceso que tiene la oposición, por ejemplo, para tener la certificación o la copia de las actas? Allá en Venezuela es igual que acá, que se exhibe el acta, o hay presencia de ciudadanos acreditados por, en este caso, vamos a ponerlo así, por el partido de la señora Machado, supongo que recibieron algún documento, eso se puede cotejar con lo que ingresa, con la información que ingresa al CNE de Venezuela o como CNE de Venezuela. ¿Eso es factible? ¿Eso ha pasado? ¿Es así? Bien, le explico. Aquí el voto es electrónico.
¿Qué Ya, significa el voto electrónico? El voto electrónico significa que una persona se acerca a una mesa, pone su huella y lo identifican que es exactamente la persona, no solamente con la cédula, y la máquina autoriza a votar. En ya, la pantalla le aparecen todos los candidatos apoyados por los diferentes partidos. Aquí una cosa entre paréntesis, se hablaba mucho, por ejemplo, de que por qué aparece 13 veces en ya, en la papeleta Maduro. Es porque lo apoyaban 13 partidos. A otros lo apoyaban 5, son 38 partidos que apoyaban a 10 candidatos. ya. A otros lo apoyaban 4, a otros lo apoyaban 2. Nosotros en el Ecuador lo que hacemos es poner el poco de números arriba del candidato, ¿verdad? Ujú. Y votamos todos por el candidato. Acá se da la opción de que puedan votar por el candidato, pero que además identifiquen a qué partido de la alianza pertenece el que ha votado. Pero bueno, Ya, en fin, termina de votar la persona y le entregan un recibo. ya. Ese recibo tiene que ser como un cajero automático que usted Ujú. hizo un depósito y le dicen esto depositó, lo guarda en una ánfora, que es una ánfora igual que todas. Al final del día, la máquina es igual que una registradora de supermercado, que la señorita aplasta dos botones y sale el resumen de las ventas del día. Acá sale ya sale el acta de cuál es el resultado de los votos que se ha obtenido. Y Ujú. eso se transforma en el acta. Ujú. Esa es el acta que inmediatamente se la transmite al sistema, o sea que se la da para totalizarla. Inmediatamente se la totaliza y se saca copia de esas actas y se le entrega a cada uno de los delegados de los partidos políticos. Nosotros estuvimos entre los 12 miembros del CELA, estuvimos aproximadamente en unas 300 mesas porque nos repartimos por diferentes lugares de Caracas y de otros estados. Acudimos alrededor de 300 mesas y en todas las mesas había un delegado de la MUD, que es el candidato González, que se conoce Ujú. tradicionalmente aquí como el candidato de Corina Machado, y el del partido de gobierno del PSUV del presidente Nicolás Maduro. Entonces todos ellos recibían las actas. ¿Qué es lo Ujú. que resulta? Que esas actas ya están transmitidas al Ya. sistema. No es como el de nosotros en el Ecuador, que se suman los votos y las personas que hacen el acta pueden hacer lo que les dé la gana, ahí sumar mal, anotar lo que quieren en el acta. Eso lo pueden pasar, eso puede pasar en todos nuestros países. Ya. Acá no, acá la máquina da el resultado y ese resultado ya está hoy en el CNE. O sea, cuando el CNE da un resultado, lo da sobre esas actas y esas copias de actas las tiene los opositores. Ya. Ahora bien, hablan de que si hay reconteo. Mire, Ajá. como aquí ha habido tanta desconfianza en el sistema, que ya Ujú. ahora no tienen desconfianza ya en el sistema de votación. Ya ustedes Sí, ven que ya ¿no? no se habla de eso, se habla del sistema electoral en general, de la Ujú. política, etcétera. ¿Por qué? Porque después fíjese usted, el 55% de las mesas inmediatamente son auditadas. ¿Qué significa eso? Que en cada una de los colegios electorales, acá hay muy pocas mesas en los colegios electorales, a diferencia de los nuestros, que a veces hay 50, 80 mesas. Acá hay máximo 6 mesas. Ujú. ¿Por qué? Porque aquí usted tiene 16.000 centros de votación para 30.000 mesas. O sea que Ya. sería un promedio de 2 mesas por centro de votación. Pero, ¿qué es lo que resulta? Que al final del día, el 50% se sortea y el 50% de las mesas se toma esas urnas de esas 50 y se quedan todos. Y por ejemplo son 7 mesas, que sean 5 mesas. En 5 mesas se toman 3, por eso resulta el 55% que se audita. Ujú. Entonces toman 3 y se tienen que quedar todos los que han estado en el centro de votación, todos los delegados de las mesas y el público que puede ingresar, lo dejan ingresar y viene y cuentan, hacen un escrutinio manual. Ya. Y ese resultado lo comparan con el que ha dicho el acta que entregó la máquina. Y ese Ya. momento ya se certifica la auditoría. Entonces, en la Ujú. misma noche queda recontado el 55%. Ya. Cuando usted fue reelecto prefecto, Jimmy, nos hicieron abrir en el CNE una cantidad enorme de actas y era el 30% de las actas, como Ujú. 3.000 de 10.000 actas. Acá se abre el 55% automáticamente sin que nadie lo reclame.
y en eso ya estuvieron presentes los de la señora Machado. Ella debería haber venido anoche mismo, porque ya hoy no tienes que llevar el papel físico como antiguamente tenías que ir a un sitio a entregar el papel. Hoy le tomas una foto al acta y la envías. Claro. Ni siquiera necesitas un escáner porque ahora, el teléfono es escáner. Nicanor, ahora la pregunta es, ¿por qué la señora Machado dice que hasta anoche tenían el 40% de las actas y según dijo la señora Machado, en ese 40% de las actas el ganador es su candidato? ¿Cómo puede haber una contradicción de esta naturaleza entre lo que dice la señora Machado y el resultado electrónico del CNE en las mesas? Mire, ese es precisamente el montaje que se hace lamentablemente, y ahí vamos a entrar en el campo político, porque ya no es campo electoral, ese ya es campo político. Vean, le voy a hacer similitudes. El señor Lasso, cuando le ganó Lenín Moreno, ¿qué es lo que dijo? Que le habían hecho fraude y que tenía 5.000 mesas donde le habían hecho fraude. Y tenía las cajas, ¿se acuerdan? Las cajas que terminaron siendo vacías. Y cuando le dijeron, bueno, ok, señor, vamos a recontar esas 5.000 mesas. Y abrieron en el Coliseo Rumiñahui de Quito. El señor Lasso no mandó ni siquiera delegados para hacer el reconteo. Recontaron los votos y resultó que tenía hasta más votos Lenín Moreno. Entonces, ese es un montaje. Yo siempre comparo cuando se trata de cosas serias y cosas como la que le acabo de relatar. Vea, en Guayaquil, en las últimas elecciones que ganó la alcaldía el señor Aquiles Álvarez y la prefectura la señora Marcela Aguinaga. ¿Qué nos dijeron las encuestadoras de siempre? Que los dos perdían con el 10% y que los social cristianos ganaban con el 10%. Pero el señor Nebot y la cúpula social cristiana actuó con seriedad. Tenían las actas, las sumaron y reconocieron lo que decía el CNE, claro, que habían perdido con el 10%. Claro. O sea, a ver, Nicanor, lo que pasa... O sea, aquí es un montaje político, ¿no? Yo sé que me pongo como abogado del diablo porque también estamos respondiendo a muchas inquietudes de la gente. Bueno. Pero el votante venezolano y los auditores o los invitados de los partidos, los acreditados, tienen que creer, tienen que confiar en todo caso en la fidelidad del sistema, porque no es que votó fulano de tal y ese papel va a una urna. No hay pues las urnas, ¿no? Allá no hay. No, la urna existe. Eso es que le digo, el papelito, o sea, el recibo que le entrega la máquina. El recibo, claro. La urna. Y en el recibo... y después, al final del día, ese 55% se lo cuenta ya, y se lo compara con el acta. Correcto. Nicanor, a eso iba. Pero es decir, en ese recibo, ahí dice que el señor Perico de los Palotes votó por la opción tal. Dice en el recibo. No, en el recibo que la persona el que deposita en la urna. Aparece su nombre. No aparece su nombre, aparece simplemente el detalle del voto. Porque si aparece su nombre, serviría para saber por quién votaste. Tiene razón. Y eso sería terrible. El voto sí está. Si hay también una suerte de voto manual, ¿no? Que se puede cotejar. Así es. Al final lo que existe es el conteo manual, manual de los votos para compararlo con lo que votó la máquina. Claro, tiene que coincidir con el electrónico. Así es. Y mire, nunca deja de coincidir. Porque esto es similar a que usted va a un supermercado. Y al final del día, la señorita saca su total y tendría que comenzar a contar todos los recibos del día. Eso nunca se lo voy a hacer. Yo he sido auditor, yo soy contador público y esa auditoría no se hace porque se hace auditoría a la máquina de votación. Y fíjese usted, hay una segunda auditoría que la van a realizar el día martes, que es que todos los del 55%, es decir, de aproximadamente 15.000 mesas que se contaron de las 30.000, se toma un porcentaje, creo que alrededor del 10%, para comprobar que eso se contó bien. Es una segunda auditoría. Entonces, ahí está claro. Lo que existe ya hoy aquí es una guerra política de confrontaciones ideológicas que, mire, ya yendo al campo político, es lo que termina perjudicando a la oposición. Porque el venezolano común aquí en las calles no pasa nada. Ayer en el día los centros comerciales abiertos, en la noche los del PSUV estaban celebrando, pero el resto de la ciudad está tranquila, no hay ningún problema.
¿no? Los medios de comunicación interesados en decir otra cosa, pues manifiestan lo contrario. Pero aquí los barrios donde normalmente se dan las protestas de la derecha, pues están tranquilos. Anoche no hubo ninguna manifestación, nadie salió a las calles a pedir el recuento de votos como lo hacemos en el Ecuador, que salen las agrupaciones. No, nada de eso sucedió aquí en el país. Entonces, ¿por qué? En realidad, la votación que alcanzó el señor González es una votación extraordinaria para las condiciones del país, ¿no? Economista, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo. Economista, consulta, y yo siento que gran parte de las críticas a lo ocurrido ayer fue por la tardanza en presentar resultados. En el caso del horario venezolano fue pocos minutos después de la medianoche. Y hay personas que decían, a ver, si acá en Ecuador, hablando de las críticas que salían de Ecuador, si acá en Ecuador, que todavía nosotros no tenemos voto electrónico, sino que es el voto manual todavía y con papeleta y toda la cuestión, a veces ya a las 10 de la noche tenemos resultados con el 30-35%. ¿Qué pasó en Venezuela? Que teniendo voto electrónico, recién pasada la medianoche, se dio los resultados. Ya, precisamente porque aquí en Venezuela la votación termina a las 6 de la tarde. Pero si hay personas en fila o dentro del centro de votación que quieren votar, tienen que seguir recibiendo los votos. Entonces, muchas mesas cerraron a las 7:30 y hasta las 8 de la noche. Y luego de eso tenían que hacer la auditoría que les acabo de mencionar de contar los votos que están en las urnas. Y luego de que entonces se han terminado todas esas auditorías, es que el CNE puede publicar el resultado. Pero mire, usted acaba de decir algo. En nuestros países que no hay voto electrónico, etc., terminamos a las 5 de la tarde la elección, se comienzan a transmitir las actas y a las 10 de la noche tenemos el 30%. Acá a las 12 de la noche, por estos atrasos que le digo, no se cerraron, por lo que hubo más votación que lo normal. Aquí las últimas elecciones votaron el 45%, el 42%, porque el grupo de la señora Machado pedía que no salgan a votar. Ellos no presentaban candidatos. Había otro sector de la derecha que sí presentaba candidatos y que son los 8 que se han mantenido, que ahora sumados sacan los 400,000 votos. Ellos sí presentaban candidatos para gobernadores, para alcalde, y también presentaron en el 2018 para presidente. Entonces, ¿qué resulta? Que con esa cantidad de votos no se cerró a las 6, se cerró 6:30, 7, y tienen que haber estado ya todas cerradas y ya auditadas para en ese momento transmitir. Y cuando usted recibió la información y recibimos todos la información, ya era irreversible con el 80%, es decir, una votación definitiva. Como usted bien dice, a las 10 de la noche tenemos el 30% y al día siguiente tenemos el 80-90% y al mediodía del día siguiente tenemos el 100%. Aquí ya ayer al mediodía tuvimos irreversible y ese ya es el valor de las elecciones. El 20% que falta de escrutar no va a cambiar en ningún modo los porcentajes. Lo único que va a hacer es que quizás Maduro llegue a 6 millones y el otro señor llegue a 5 millones y algo más. Ahora, economista, la señora Machado y la oposición está en todo su derecho de impugnar resultados, están como cualquier tipo de organización política en un proceso electoral. ¿Qué le corresponde ya en estas horas a la oposición? Más allá de los comunicados, más allá de los tweets o lo que se puede hacer. Ya formalmente, ¿qué le toca hacer a la oposición para intentar comprobar lo que ellos consideran que fue un fraude? Ellos necesitarían, como en cualquier país racional, que es Venezuela, presentar su denuncia de fraude con las pruebas para que el Consejo Nacional Electoral tome una decisión sobre eso y si no lo hace el Consejo Nacional Electoral, pasar a la sala electoral de la Corte Suprema de Justicia, porque aquí no hay Tribunal Contencioso Electoral, sino una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia. Y decirle al mundo, demostrarle, es muy sencillo. Hoy usted ingresa en un programa de Excel la lista de sus actas, que dice que gana con el 70%, y las actas que ha publicado o que publicará ya en las próximas horas el CNE. Y eso pues usted sabe que en un programita, en 5 minutos o en menos, tiene absolutamente la diferencia en todas las mesas.
Eso lo podía haber hecho el señor Lazo cuando pedía que le habían hecho fraude y nunca lo hizo, porque simplemente es una forma de protestar. ¿Y qué es lo que está esperando la señora Machado ya en lo decir, en el campo de la geopolítica? Que gobiernos como el de Chile, como el de Argentina, se comiencen a pronunciar. Pero el pronunciamiento final será el que diga los Estados Unidos. Si los Estados Unidos mañana dice que acepta la elección de Nicolás Maduro, porque fíjense, los Estados Unidos empezó un nuevo diálogo con el gobierno venezolano precisamente el día que iniciaba la campaña electoral hace aproximadamente un mes. Ese día empezaron los diálogos. ¿Y cuál es el propósito de los diálogos? ¿Cuáles eran? Ya no eran las elecciones. El propósito de los diálogos eran cómo retirar las sanciones para poder seguir las compañías americanas explotando petróleo venezolano. Entonces, si a los Estados Unidos mañana aprueba las elecciones, en ese momento la señora Machado y todos los presidentes que ahora se han manifestado, pues cambiarán el discurso. Eso ya lo vimos en Honduras. En Honduras, en unas elecciones anteriores, la OEA y todos comenzaron a decir que había fraude contra de Orlando Hernández, y los Estados Unidos al día siguiente dijo que aceptaba ese resultado, y todo el mundo aceptó el resultado, y después los Estados Unidos se lo llevó preso a Orlando. Claro, o sea, esa es la geopolítica. Muchas gracias al economista Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, por su evaluación. Nicanor, muy amable, gracias. Gracias a ustedes, gracias. Gracias.